presencia aquí esta tarde y agradecer la generosa invitación que tuvieron a bien hacerme los compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia para venir a compartir con ustedes simplemente algunos datos fundamentales, una charla muy sencilla pero con mucho afecto para la gente que nos acompañó y para Tecamachalco. En nuestra tradición no hay un solo día, o sea, los festejos empezaron ayer, día 28, donde se conmemora, se recibe las ánimas de los accidentados y se extiende durante varios días hasta el día 2 de noviembre. También se menciona en ocasiones que los mexicanos tenemos especial predilección por la muerte. Creo que también es importante hacer la aclaración que en estos días no celebramos a la muerte, recibimos a nuestros muertos, que no es lo mismo. Es decir, los mexicanos no estamos de festejo por la muerte, estamos en un momento en el cual tenemos la sensibilidad, la creencia o la convicción, dependiendo de cada quien, de que nuestros familiares, la gente con la cual tenemos cierto vínculo, sea familiar o simplemente afectivo, nos visita. Entonces es una fiesta en términos de que se conmemora, una fiesta en términos de que se despliega toda una parafernalia de colores, de olores, de sabores hacia los muertos. No estamos esperando que llegue la muerte, estamos esperando a nuestros difuntos. Eso también lo quiero señalar de entrada, porque esto es lo que hace particular la tradición en México. No es exclusivo de los mexicanos este acercamiento hacia los muertos. Lo que sí es exclusivo son el estilo, las formas que se tienen. Diversas culturas a lo largo de la historia han desarrollado formas distintas de conmemorar y de establecer vínculos con los muertos. O sea, tampoco pensemos que es exclusivo de México, ni que nuestra tradición prehispánica fue la única que ha existido en el mundo. Si nosotros nos asomamos tan solo al mundo latinoamericano, hay en Sudamérica algunas tradiciones en las que incluso se llevan en pequeños nichos restos óseos de los difuntos a los templos y también se les levantan altares. Es decir, creo que como parte de una sociedad, parte de una identidad nacional, sí es importante que tomemos en cuenta aquellos elementos que constituyen realmente lo que se entiende por la tradición de la fiesta de muertos en México, que también es distinta, varía en función de cada región, porque a veces se dice, ¿cómo se tiene que celebrar? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo se van? ¿Cómo tiene que ser una ofrenda? ¿Qué tiene que llevar una ofrenda? Bueno, es que eso depende también de la región. Incluso en el centro del país, si pasamos de Cholula a Tecamachalco, a Molcajac, vamos a encontrar diferentes formas, diferentes expresiones. Y si nos vamos más lejos, pues imagínense, ahorita en la zona maya, tanto de la península de Yucatán como en la zona maya de Chiapas, vamos a encontrar que las ofrendas tienen otros elementos, tienen otro aspecto, hay otros alimentos, se constituyen de otra forma, se colocan en algunos sitios en el piso, no es necesario que sea por niveles ni por plataformas. Y en el norte del país, donde es un poco más diluida la tradición, pues vamos a encontrar también otras maneras de realizarlo. Esto abona precisamente a la diversidad y yo creo que
quienes tenemos parientes en otras partes del país, pues sin duda también enriquece nuestra propia percepción de esta fiesta de muertos. Y en ese sentido, contemplando las profundas raíces históricas que tiene esta tradición, entonces es como que incluso se encontraron los argumentos para que se pudiera registrar como patrimonio inmaterial dentro de este catálogo que tiene la UNESCO de registro como patrimonio cultural, ¿no? Se considera como patrimonio cultural inmaterial porque atiende más bien a la tradición, a las formas de ser y de hacer que tenemos. Ahora bien, lo que nos toca más cercano a nosotros por la zona del país en la que vivimos, ¿no? El centro del país, tiene que ver con una tradición vinculada con la cultura, entre la cultura náhuatl, la cultura mixteca, la cultura otomí y por supuesto la cultura chocholteca o popoloca. Prefiero decir chocholteco porque el término popoloca era un término despectivo que usaban los nahuas para referirse a las poblaciones precisamente de esta región, ¿no? En todo caso, me gusta más la denominación que usaron los dominicos para referirse a los popolocas, que además era como se decían ellos, chocholtecos, ¿no? Bien, nuestra fiesta de muertos tiene dos raíces fundamentales, la parte prehispánica, ¿no? Y la parte del cristianismo. Y ambas se complementan y se expresan perfectamente en una síntesis que se produce y se transforma a lo largo de los siglos. Ninguna tradición es estática, así que no podemos presumir de que conmemoramos a los muertos como se hacía en la época prehispánica, ni mucho menos, por supuesto, como lo establecen los cánones del catolicismo. No me gusta utilizar el término sincretismo, prefiero pensar en que a partir de una tradición, a partir de toda una cosmovisión, de una matriz cultural, llega un nuevo mensaje, llega otra matriz cultural y los pobladores, en este caso los conquistados, la adaptan, la adoptan, la reinterpretan y se construye una nueva forma de manifestar una fe, porque al final de cuentas la fiesta de muertos forma parte de la praxis religiosa, forma parte de las expresiones de fe. Entonces yo creo que va mucho más allá de que hablemos simplemente de un sincretismo, o sea, no es una mezcla, creo que es una relectura, una reinterpretación que se hace desde el universo prehispánico, o sea, es decir, con esos elementos de un discurso del cristianismo y además del cristianismo latino, que va a dar en consecuencia todas estas expresiones que además han ido transformando a lo largo de 5 siglos. O sea, la manera en la que ahora nosotros nos acercamos a los muertos es distinta a como lo pudieron haber hecho los pueblos en el siglo XVI o en el siglo XVII. Y miren que los obispos se esforzaron por prohibir precisamente estas fiestas. Además, yo todavía recuerdo, hasta hace como 20, 25 años, escuchar a algunos sacerdotes que todavía tenían pues el atrevimiento o el valor de hablar, de predicar en contra de estas celebraciones. Yo creo que de una década para acá a alguien de la iglesia le cayó el 20 de que sus discursos habían sido en vano.
Pero no era la primera vez, y nosotros vemos las ordenanzas del obispo Fabián y Fuero, del obispo de Puebla, Fabián y Fuero en 1773, o del mismísimo Juan de Palafox, ¿no?, prohibiendo terminantemente que se permitiera que los indios se acercaran a los templos en la fiesta de Todos Santos y de los fieles difuntos y estuvieran afuera de los templos en los cementerios. Recordemos que lo que denominamos atrio era el panteón, era el cementerio, y que no se permitiera que estuvieran toda la noche, ni que llevaran veladoras, ni que llevaran flores. O sea, había una prohibición constante, recurrente de parte de la Iglesia en contra de estas celebraciones. Es de estas cosas que no pudieron prohibir, ¿no? Digo, no fue lo único, igual pasó con los temazcales, en fin, con otro tipo de elementos.